29 minutos pasan de las 9 de la mañana, ahora sí nos escuchan bien, seguimos en vivo por Alerta Spoiler por La Izquierda Diario. Les comentaba al principio del programa que hace unos días me topé con una nota en el diario El País sobre la situación de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos y cómo trabajan y estudian para mantener para poder mantenerse simplemente. Esta nota se llama El mundo secreto de los adolescentes inmigrantes que trabajan en peligrosos turnos nocturnos en las fábricas suburbanas de Estados Unidos. La nota fue originalmente publicada en ProPublica.org, que es un portal de investigación periodística que hay en Estados Unidos, y fue replicada por el diario El País. Me resultó muy interesante y para eso, para charlar un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Melissa Sánchez. Ella es periodista y autora de esta nota. Melissa, muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Pato del Corro, Lu Ortega, te saludamos. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor, bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Leíamos tu nota el otro día en la publicación del diario El País, nos resultaba muy interesante. Para quien por ahí no tuvo la posibilidad de leerla todavía, ¿querés contarnos un poco de qué se trata esta investigación, esta crónica que realizaste? Sí, definitivamente. Bueno, yo vivo acá en la ciudad de Chicago y me he enfocado durante el último año y pico en investigar condiciones para los trabajadores de fábrica que aquí en Chicago y en muchas partes de Estados Unidos trabajan a través de agencias temporales, o sea, no directamente por las fábricas, pero para otra compañía que luego los envía a diferentes lugares. Y me ha interesado mucho el tema en particular sobre los inmigrantes de Guatemala y de Centroamérica que están llegando cada vez más a Estados Unidos. Y cuando empezó lo de la pandemia, en marzo, me puse a pensar más sobre este grupo de trabajadores y en particular algo que había escuchado un par de veces de que habían muchos adolescentes tan jóvenes como 12 o 13 años trabajando turnos por la noche en algunas fábricas a través de estas agencias. Y me hice la pregunta de si entre todos los trabajadores esenciales había niños trabajando y haciendo los productos que utilizamos todos nosotros todos los días, yo en el lujo de mi casa trabajando. Y así estuve todo el verano buscando esto y finalmente conseguí una comunidad de inmigrantes guatemaltecos recién llegados en los últimos 2 o 3 o 4 años. Y así era, en este solo edificio de apartamentos, me entrevisté 15 chicos que trabajaban turnos de noche, algunos tan jóvenes como los 13 años, en fábricas, y a veces el trabajo era peligroso. Las fábricas hacen un poquito de todo, desde tornillos hasta empacar sándwiches que se venden en las tiendas, mucho procesamiento de comida, de carne, de queso, etcétera. Y ahí están, trabajan turnos de noche porque van a la escuela durante el día. Están aquí pidiendo asilo y creen que, o les dicen en los albergues donde entran, cuando primero llegan al país, que tienen que ir a la escuela para no perder sus casos de asilo. Entonces los chicos van a la escuela todo el día, duermen un par de horas y se despiertan para ir a trabajar en una fábrica, para pagar tanto las deudas a los coyotes que los trajeron aquí, como su parte de la renta, y para mandar remesas a casa. Claro. Y Melissa, estos chicos, incluso vos contás en la nota, son chicos, digamos, de 13, 14 años también. Esto, Sí, y son flaquitos, son niños, tienen caras de niño. claro. Y esto parece que, sin embargo, bueno, pasa, todo el mundo hace la vista gorda de esto, las empresas que tercerizan, las empresas que contratan, el Estado. Así es, y es porque es un tema muy complicado, porque nadie se está quejando. Los niños no vinieron a buscarme para denunciar el maltratamiento. A cambio están muy agradecidos por poder trabajar, porque ganan mucho más de lo que podrían ganar en Guatemala. Entonces no fue una historia fácil porque en ProPublica solemos hacer historias sobre denuncias, que un malo, sea una compañía o una agencia del gobierno, está fracasando de algún modo y perjudicando a la gente, pero aquí no había como un villano fácil. Entonces, sí, nadie pone atención, tanto el gobierno federal que permitió cientos de miles de jóvenes venir acá en los últimos años de Centroamérica, de Guatemala, no, y les pone tanta atención en la frontera y en los albergues que primero los acogen, pero después
nadie sabe de ellos. Las autoridades laborales acá no investigan sin quejas, aunque todo el mundo sabe que esto es posible. A nadie le sorprendió esta historia. Pero no buscan el trabajo infantil. Las escuelas, los maestros que son, la verdad, los héroes de la historia, que hacen todo lo posible por estos niños. Una maestra hasta me contó cómo ella había limpiado la herida de un muchacho que se había lastimado la noche anterior en su clase. Pero le pregunté, ¿y pensaste denunciar esto en algún momento? Y dijo que lo había pensado mucho, pero tenía miedo. Si lo denunciaba, luego qué pasaría. Cerraran la compañía y su chico se quedaría sin trabajo y sin poder comer. Y como que no hay una solución muy fácil. Claro. Y estos chicos que ahora están trabajando, que incluso vos lo contás, ¿no? De turnos de 12 horas, digamos, no son jornadas reducidas ni nada, sino que son jornadas nocturnas de mediodía y después van a la escuela. ¿De qué vida están huyendo? Bueno, en Centroamérica, me imagino, como ustedes saben, hay mucha violencia de pandilla. Así yo me enfoqué en un muchacho que le puse García en la historia. Él creció en Huehuetenango, sus padres son muy pobres y así él está escapando tanto la pobreza como las pandillas que cada vez lo están reclutando más. Y él no quería meterse en las pandillas, pero no le quedaba mucha opción ahí. Así él vino. Pero hablé con otros muchachos que estaban saliendo por diferentes razones. Uno es homosexual y había sido bullied en su comunidad. Tenía miedo que algo le iba a pasar físicamente. Había otro que estaba huyendo violencia doméstica en casa. Su papá le había atacado mucho físicamente en casa. Había muchos que salieron porque sus padres habían emigrado acá años atrás y se habían quedado huérfanos en Guatemala. A lo mejor se quedaban con un abuelo o una tía, pero esa persona o falleció o ya no lo podía cuidar y se quedaron solos. Así vinieron. Y otros vinieron simplemente por la pobreza. Así hay diferentes razones, quizás algunas no califican o calificarían oficialmente como una razón buena para buscar asilo, pero todos buscaban una vida mejor aquí en Estados Unidos. Claro, cuando leía tu nota, bueno, justo estaba casi al mismo tiempo que todas las protestas que se están dando en Guatemala, e incluso, bueno, salían los datos, ¿no? 2 de cada 10 chicos en Guatemala tienen problemas de nutrición directamente, o sea que todo ese trasfondo y ahora, bueno, las movilizaciones contra el ajuste y el peso que tiene la deuda en ese país. Y después, cuando llegan a Estados Unidos, vos hacés una crónica muy clara de cómo es el trabajo, la vida de ellos, pero ¿quiénes se benefician de esta situación? Porque que queden invisibilizados, ¿no? También tiene las complicaciones que vos marcabas, pero supongo para las empresas tercerizadas y quienes lo contratan, tiene el beneficio de salarios más bajos y de alguien que nunca puede reclamar nada. Exactamente eso. Son las compañías que se benefician al fin de cuentas. Y aquí en Chicago, estas compañías dependen totalmente de la mano de obra de los inmigrantes. Y todo el mundo sabe que si tú eres un inmigrante acá sin papeles, tú puedes conseguir trabajo en tus lugares y aparentemente no importa la edad que tengas. Son muy fáciles de explotar. Varios muchachos, aquí en Estados Unidos tenemos leyes que si uno trabaja más de 40 horas por semana, cada hora después de las 40 te las deben pagar a tiempo y medio. Lo que le dicen el overtime acá. Yo hablé con varios muchachos que jamás habían escuchado de esa regla. Les pagan en efectivo a algunos de ellos y les pagan el mismo sueldo, aunque trabajen 70 horas por semana, les pagan 10 pesos a la hora o lo que sea. Y varios muchachos fueron lastimados, como el chico principal de la historia, que fue lastimado, fue a su supervisor el día que le pasó. Él trabaja como regando a alta presión máquinas de procesamiento de queso en la noche, de un turno de 7:30 de la noche hasta las 5:30 de la madrugada. Y en algún momento el agua como usó la pistola de una manera, no sé qué le pasó, pero él mismo como se mojó y el agua viene a una presión tan alta que rompió el guante que tenía puesto, rompió su piel, él pensaba que podía ver el hueso de su mano y fue el supervisor todo sangreado diciendo tengo que ir a la clínica. Y la única pregunta del supervisor fue, ¿tienes un seguro bueno? Y no lo tenía.
tiene aquí un estatus legal porque está buscando asilo, pero no tenía un permiso de trabajo y todavía no tenía un seguro social. Entonces, al escuchar eso, el supervisor dijo, lo siento, pero no te puedo ayudar. Y tuvo que acabar su turno así, con la mano toda lastimada. Y un año después me dice que todavía siente que sus huesos están deslocados. Así, esto pasa, esos chicos no se quejan, como repito, que no creen que son víctimas, aunque uno como un observador objetivo, más o menos, puede ver que son muy fáciles de explotar. Claro, Hoy, aparte de eso, trabajan el turno de noche. El turno de noche acá es el más difícil de llenar, porque los trabajadores suelen ser adultos con familias que quieren estar en casa con su familia. Esos chicos prefieren trabajar en la noche para poder ir a la escuela. Entonces, ocupan un vacante muy especial para las empresas. Están llenando el turno que nadie quiere. Entonces, son muy buenos trabajadores para las compañías que se benefician de ellos. y una de las cosas que por ahí captaba mi atención también es que no se trata de pequeños comercios o industrias casi como en la oscuridad, sino que son industrias tradicionales, como vos decías, incluso de las que siguieron funcionando y manteniendo la economía durante la pandemia. Exacto. Procesando todo lo que uno consume ahora, desde la comida hasta como es increíble, son trabajadores esenciales, así todo el mundo se puede quedar en su casa para trabajar, si tiene ese lujo, pero no ellos. Y durante la pandemia, muchos de ellos, algunos trabajaban en restaurantes y aquí cerraron muchos los restaurantes a principios de la pandemia y otra vez porque viene la nueva ola o estamos en la nueva ola. Claro. Y algunos perdieron trabajo porque su restaurante cerró o el restaurante donde trabajaba su papá o su tío cerró y entonces tuvieron que conseguir trabajo en fábrica. Así algunos que jamás habían estado trabajando en fábrica de repente se encuentran ahí porque es el único lugar que está abierto. Melissa, ¿qué tal? Lucía te habla. Recordamos que estamos hablando con Melissa Sánchez, que es periodista, hizo una investigación sobre el trabajo infantil en Norteamérica. Te hago una consulta porque vos hace un rato hablabas de que estos niños y adolescentes tienen deudas. ¿De qué se trata eso? Sí, para emigrar acá cuesta dinero, todo cuesta. Así para salir de Guatemala y llegar hasta la frontera de Estados Unidos, donde se entregan los muchachos o sus familias, básicamente a las autoridades estadounidenses, tienen que pagarle a alguien para traerlos. Es decir, el coyote le decimos en México, y también en Guatemala. Y el precio de ese viaje, que supuestamente es para protegerte y para asegurarse que uno llega a salvo hasta la frontera, el costo depende. Yo he escuchado entre como 3,000 y 15,000 dólares. Y Claro. así las familias en Guatemala lo que hacen es sacan préstamos contra sus casas o contra sus terrenos para pagarle el coyote. Y el chico tiene como les dicen muy claramente al muchacho, si tú quieres ir allá, está bien, pero tú tienes que pagar esta deuda porque nosotros no tenemos cómo ahorrar 5,000 o 10,000 dólares. Así los muchachos vienen acá sabiendo totalmente que ellos tienen que pagar la deuda y llegan y lo primero que hacen en cuanto los sueltan de los albergues es buscan trabajo. Así a veces demoran y meterse a la escuela por varios meses o hasta un año para pagar la deuda, la pagan y luego se meten a la escuela. Pero todavía tienen deudas, todavía tienen que pagar su parte de la renta. A veces las personas con quienes viven no son familiares directas y les cobran un costo adicional por haberlos recibido. Porque toda la gente involucrada es pobre, no es que nadie dentro de la familia esté ganando mucha plata. Quizás los coyotes sí, pero pero tienen que seguir trabajando para mantenerse y luego después tienen sus hermanitos y sus familias en Guatemala, les quieren ayudar y ven que aquí pueden trabajar e ir a la escuela, entonces hacen eso. Y Melissa, no sé si vos sabés, por ejemplo, cuánto cobran estos chicos por trabajar en los turnos nocturnos de las fábricas y cuánto cobra un trabajador con sus derechos, digamos, que tiene plenos derechos por lo menos en esa situación. Depende, como no te puedo decir un número que es igual para todos, pero algunos sí me dijeron que saben que ganan 2 o 3 dólares menos que un trabajador blanco, y lo saben muy claramente, que sabemos que nos pagan menos. Los Claro. que, los que les reciben sueldo en efectivo suelen ganar menos, así
Yo creo que el salario que he escuchado más ha sido como entre 10 y 12 dólares por hora. Y el sueldo mínimo varía un poco en Chicago, en los suburbios. Como, hay diferentes suburbios con diferentes sueldos y el sueldo estatal oficial el sueldo mínimo está subiendo cada año un poquito más. Pero suelen ganar el mínimo, así como más o menos unos $10. Y como trabajan turnos de noche, a veces reciben un pago un poquito más. Como les digo, es difícil llenar ese turno. Así a veces les pagan 25 centavos más por hora. Pero los que trabajan en efectivo les ganan menos. Algunos ganan hasta $15, pero es después de trabajar en un lugar por 3 o 4 años. Así son trabajos temporales, entre comillas. Pero trabajan por la misma fábrica, a través de la misma agencia temporal por 3 o 4 años. Así en cuanto van avanzando en el trabajo, ganan un poco más. Así el sueldo más alto que he escuchado es 15. Claro. Melissa, te agradecemos muchísimo la comunicación, muy interesante también ver todo, ¿no? El detrás de escenas por ahí de muchos lugares productivos ahí en Estados Unidos, que siempre por ahí se tiene una visión distorsionada o se intenta buscar una visión distorsionada. Te agradecemos mucho la comunicación, recomendamos que quieran leer, si quieren leer la nota completa, está en El País traducida al español y si no en propublica.org, que es donde vos trabajás, ¿no? Exacto. Bueno, y sabemos que vas a tener un hijo o hija próximamente, así que te mandamos un saludo y muchas gracias por la atención en estos momentos. Gracias a ustedes. Un abrazo. 9:46. Bueno, un poco, ¿no? Detrás del sueño americano que muchas veces se quiere vender también, como la industria de Estados Unidos, los esenciales muchas veces terminan siendo pibes de 14 años laburando en negro, escapando del ajuste en los países de Centroamérica o Latinoamérica. Sin derechos laborales, como decía ahí, sin seguros ante riesgos del trabajo, obra social, nada de eso, ¿no? Nada de lo que te puedas imaginar. Nada, el mejor país del mundo para algunos. Bueno, acá va quedando un poco más claro el detrás de escena. 9:46, ya volvemos con más Alerta Spoiler.